Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados, propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel. Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. En el encuentro de hoy, como parte de la serie temática Epistemología, dialogamos con Edison Paredes Buitrón acerca del falsacionismo. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel. Buenos días, Tito, Edison. Un gusto volver a compartir reflexiones filosóficas, pues, en este espacio de Radio Andina. Buenos días, Edison. Empezaremos entonces preguntando, ¿qué es el falsacionismo? El falsacionismo es, podríamos decir, es una teoría filosófica eh, construida, elaborada por el filósofo Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia de Inglaterra, eh, que elabora, pues, de alguna manera una concepción sobre la ciencia y sobre el método científico que, que trata fundamentalmente de un cambio, digamos así, de un cambio de perspectiva filosófica, que critica, pues, el determinismo, que critica estas concepciones incluso inductivistas de la ciencia, y también de estas concepciones ligadas a la cuestión de la verificación. La contribución más significativa que desarrolló Popper es su caracterización del método científico. La idea eh, crítica que plantea Popper es que la ciencia no es o no se desarrolla o no se produce desde una perspectiva inductiva. Y lo que propone es un criterio de comprobación que denomina falsabilidad para determinar, pues, la validez científica. Subraya el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Entonces, según Popper, pues bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia sin que fuera necesario, pues, negar también la eficacia de otros discursos en el ámbito específico de la ciencia. Entonces, Popper defendió la idea de que la ciencia operaba justamente por falsación y no por inducción. Entonces, esta es en rigor imposible, pues, porque jamás se podrían verificar todos los casos sobre los que
pueda regirse una ley científica. Pues la base del control empírico de la ciencia es la posibilidad de falsar las hipótesis en un proceso más bien abierto que conduce tendencialmente a la verdad científica. Entonces, hay un texto importante de Popper, que es la lógica de la investigación científica, donde establece este criterio para deslindar, para distinguir claramente la ciencia de todo otro discurso. Entonces, para que una hipótesis sea científica, es necesario que por un lado se desprenda de ella enunciados que fueran o que puedan ser observables y por lo tanto falsables. De modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es en términos generales la idea del falsacionismo, ¿no? Edison nos ha expuesto qué es en este caso el falsacionismo y ahora sería bueno que nos expongas cuál es la concepción del conocimiento y de la ciencia que tiene el falsacionismo. Bueno, el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, son hipótesis. Hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados que puedan ser comprobables mediante la observación. Si las observaciones experimentales adecuadas revelan como falsos esos enunciados, la hipótesis es refutada. Si una hipótesis supera el esfuerzo de demostrar su falsedad, puede ser aceptada, al menos con carácter provisional. Entonces, ninguna teoría científica puede ser establecida, por lo tanto, así de forma concluyente. En esta medida, pues la ciencia es considerada como un conjunto de hipótesis que deben ser probadas, ¿no? Para explicar o describir determinados aspectos del mundo, de la realidad, del universo. Si bien no todas las hipótesis pueden hacerlo, todas tienen que, digamos, ser falsables, es decir, susceptibles de ser falsadas. Entonces, una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de estos enunciados observables eh, que, digamos así, de ellos lógicamente se siga que puedan ser incompatibles con una hipótesis. Es decir, en caso de ser verdaderos, estos enunciados podrían falsar la hipótesis. Por ejemplo, si decimos que en el Ecuador todos los domingos llueve, ese enunciado puede ser falsable, ¿no? Porque podemos observar que algún domingo no llueve, entonces esa hipótesis puede ser falsable. Y de hecho, pues hay enunciados que no son falsables, ¿no es cierto? Por ejemplo, enunciados que se hacen a través de una disyunción. Por ejemplo, llueve o no llueve. Eso no puede ser falsable. Entonces, hay enunciados que se generan en términos teóricos que no resisten la falsación. Entonces, tienen que las hipótesis científicas ser planteadas de tal manera que den lugar a enunciados observacionales que puedan falsar la teoría. Si no pueden, pues la teoría seguirá manteniéndose hasta que haya alguna posibilidad de falsabilidad. Entonces, Edison, ¿cuáles, resumidamente diríamos, cuáles son las características del falsacionismo? Bueno, podríamos establecer al menos dos, ¿no es cierto? Eh, en primer lugar, una con respecto a lo que se considera la teoría científica, y otra ligada al progreso de la teoría científica. Una buena teoría o una ley científica es falsable justamente porque hace afirmaciones acerca del mundo. Para el falsacionista,
pues de ello se sigue con claridad que cuando más falsable es una teoría, es mejor. Cuando más afirme una teoría, más oportunidades potenciales habrá de demostrar que el mundo no se comporta como establece una teoría. Una teoría muy buena sería aquella que realice afirmaciones de muy amplio alcance acerca del mundo y que en consecuencia pues sea sumamente falsable y resista la falsación todas las veces que se someta a prueba. Entonces, una ley B, por ejemplo, es más falsable que una ley A, lo cual puede equivaler a decir que afirma más y que es, por lo tanto, una ley mejor. Entonces, mientras más falsable, es mejor. Entonces, la relación, por ejemplo, entre la teoría de Kepler y la teoría de Newton, por ejemplo, que el mismo Popper plantea, ¿no es cierto? La ley o la teoría de Newton es mucho más amplia, permite comprender mucho más aspectos de la realidad natural del universo y por lo tanto esa teoría es mucho más falsable. Y en esa medida, pues, la teoría de Newton puede, digamos, determinarse como una mejor teoría que la de Kepler, ¿sí? Y aunque, ¿no es cierto?, la teoría de Newton puede ser capaz de resistir muchos intentos de falsación. Entonces, además de eso, de ser altamente falsable, tiene también que resistir cualquier intento de falsación y eso es lo que le hace una teoría más superior a la de Kepler. Pues las teorías sumamente falsables se deben preferir, según el falsacionismo, a las teorías menos falsables, siempre que no hayan sido falsables o falsadas de hecho. Entonces, para un falsacionista, esta puntualización es importante. Las teorías que han sido falsadas tienen que ser rechazadas de forma tajante. Entonces, la empresa científica consiste, pues, en proponer hipótesis sumamente falsables, seguidas de intentos deliberados y tenaces de ser falsadas. Entonces, esto señala el falsacionismo, es un proceso de aprendizaje porque se aprenden de los errores. La ciencia, pues, se desarrolla por esta dinámica de ensayo y error, debido a que la situación lógica hace imposible la derivación de leyes y teorías universales a partir de enunciados observacionales, como planteaba el inductivismo, pero es posible la deducción de su falsedad. Entonces, las falsaciones se convierten en importantes hitos, en logros sobresalientes, en los principales puntos del desarrollo de la ciencia. Entonces, como la ciencia aspira a lograr teorías con gran contenido informativo acerca del mundo, de la realidad del universo, los falsacionistas pues asumen la propuesta de realizar audaces conjeturas especulativas. Entonces, se puede estimular las especulaciones temerarias siempre que sean falsables, siempre que sean rechazadas también al ser falsadas. Entonces, el falsacionismo plantea que un científico o una persona que hace ciencia tiene que generar hipótesis lo más audaces posibles, ¿no? Y que estas hipótesis puedan ser rechazadas, pues al ser falsadas. Entonces, solo se podrían ir descubriendo los secretos de la naturaleza con teorías ingeniosas y perspicaces y hipótesis que puedan ser muy audaces, que, digamos, eh, se sometan a este proceso de falsación. Entonces, esa sería una de las posibilidades, ¿no? O una de las características. La segunda tiene que ver con el progreso. El progreso de una ciencia
desde el punto de vista falsacionista, se podría plantear de la siguiente manera. Una ciencia pues comienza con problemas. Problemas que van a ser asociados de alguna manera con la explicación de, del comportamiento de algunos aspectos de la realidad, del mundo o del universo. Entonces, las personas que hacen ciencia al respecto de esta, digamos, de estos comportamientos, proponen hipótesis que sean falsables como soluciones a estos problemas. Las hipótesis conjeturadas son criticadas y comprobadas. Algunas de ellas pueden ser eliminadas, otras pueden tener más éxito. Entonces, estas hipótesis se deben someter a crítica y a pruebas cada vez más rigurosas. Cuando finalmente se falsa una hipótesis que ha superado pues con éxito esta gran variedad de pruebas rigurosas, surge un nuevo problema. Este nuevo problema pues, exige la intervención de nuevas hipótesis, seguidas de nuevas críticas y pruebas. Y así el proceso continúa de manera indefinida. Nunca, en este sentido, se puede decir de una teoría que es verdadera. Entonces aquí hay un problema, digamos, que plantea el falsacionismo con respecto a la verdad. Desde el punto de vista del falsacionismo, una teoría nunca puede decirse que es verdadera por mucho que haya superado todas las pruebas rigurosas, ¿no? Pero se puede decir que una teoría eh, es superior a sus predecesoras en el sentido de que es capaz de superar las pruebas que eh, han sido o que falsaron a sus predecesoras. Entonces, el punto de partida del progreso y del proceso científico son los problemas. Las observaciones que han sido planteadas como problemas solo son problemáticas pues a la luz de una teoría. La afirmación en este sentido de que el origen de la ciencia está en los problemas es perfectamente compatible, digamos así, con la prioridad de las teorías sobre la observación y los enunciados observacionales. Entonces, desde el punto de vista del falsacionismo, la teoría no comienza con la observación como planteaba el inductivismo ingenuo. El progreso de la ciencia como progreso desde los problemas a las hipótesis especulativas, a su crítica y a su falsación final, pues da cuenta de este proceso de producción científica. Y una vez que se ha falsado, pues da lugar a nuevos problemas y se inicia nuevamente el proceso de producción científica. ¿Sí? Por decir algo. Durante siglos predominó la concepción aristotélica de la física y tenía un éxito importante en la comprensión de los procesos y de los fenómenos de la naturaleza. Hasta el siglo, digamos así, 17, o sea, más de 20 siglos de predominio de una concepción de la física, ¿no? Y de la comprensión de los fenómenos naturales. Pero esas teorías fueron sometidas a, a- a procesos de falsación, porque, digamos, la teoría de la física suponía que la caída de los cuerpos se da porque hay un lugar natural en donde esos cuerpos tienen que asirse, ¿no? O sea, si una piedra cae, es el suelo el lugar natural de la piedra. Pero ya con la teoría de Newton, ¿no es cierto? Ya se explica de una manera muy distinta el proceso de las caídas de los cuerpos ligados a la teoría de la gravitación universal. Entonces, estos elementos de la teoría de Newton falsean la teoría de Aristóteles y la teoría aristotélica es desechada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay hechos que falsan la teoría aristotélica por decir algo,
botar objetos, al lanzar objetos desde un mástil en un barco en movimiento, ¿sí? Se supondría que según la teoría aristotélica, estos cuerpos que caen podrían caer en un lugar distinto al que caen efectivamente, ¿sí? Entonces, ese hecho falsa la teoría de Aristóteles y se asume la teoría de Newton como una mejor teoría y una teoría superior. ¿Sí? Entonces, esta idea de progreso de la ciencia a través de problemas, críticas, errores, conjeturas, refutaciones, falsaciones, es lo que marca la concepción de falsacionista de la ciencia. Ahora bien, Edison, ¿cuál es el rol o papel de la teoría y de la experiencia en el falsacionismo? Como habíamos indicado, de alguna manera el falsacionismo se desmarca de las concepciones inductivistas, ¿no es cierto? Recordemos que para el inductivismo, pues la teoría se genera a partir de la observación de los hechos por vía inductiva y por vía deductiva a partir de la teoría se hacen las predicciones. Para los falsacionistas, al contrario, es la teoría la que va a guiar la observación. Y por tanto, la teoría está antes de cualquier proceso observacional. Entonces, conciben las teorías como suposiciones de todas maneras provisionales, ¿no? Que deberán ser corroboradas por la observación y la experimentación. Si las teorías no pasan la prueba, habrá que refutarlas y reemplazarlas por otras. Si bien no se puede decir que una teoría es verdadera o sea verdadera, sí se puede afirmar que una teoría puede ser mejor que otra o puede ser la mejor que se dispone en ese momento. Entonces, la ciencia en esta medida avanza por este proceso de conjeturas y refutaciones. Para el falsacionista, las hipótesis científicas siempre tienen que ser falsables. Además, pues, de ser informativas, ¿no? Dando cuenta de cómo se comporta el mundo, la realidad, en ciertas circunstancias y no como posiblemente o lógicamente podría ser, pero no lo hace. Entonces, cuanto más falsable, una teoría es mejor. Entonces, una teoría muy buena es aquella que, primero, hace afirmaciones de muy amplio alcance sobre la realidad, sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre el universo. En segundo lugar, como hace o tiene esta amplia gama de afirmaciones, es sumamente falsable. Entonces, una teoría, mientras más amplio alcance tiene, tiene más posibilidades de ser falsable. En tercer lugar, una de las características importantes de una teoría es que resista todo intento de falsación y cada vez que se someta a prueba, es decir, que no se la pueda refutar, ¿no es cierto? Entonces, las teorías con alto grado de falsabilidad son preferibles a las teorías menos falsables. Cuanto más falsable una teoría, más afirma y mejor será entonces falsable o falsada. Entonces, las teorías falsadas tienen que ser rechazadas de manera terminante. Los falsacionistas exigen que las teorías que se formulen sean sumamente falsables. Así, las teorías serán establecidas con claridad. Lo mismo ocurre con la precisión. Cuanto más precisamente se formule una teoría, será más falsable. Ahora, ¿cuál es el papel de la experiencia, de la experimentación, de la observación aquí? Es que, si bien es cierto, la teoría científica no comienza con la observación y la experimentación, la observación y la experimentación van a ser criterios de falsabilidad. Entonces, los falsacionistas también recurren de alguna manera a la experimentación y a la observación, pero no como origen o como
principio del conocimiento y de la ciencia, sino más bien como criterio que les permita de alguna manera falsar una teoría. Entonces, esa es también, digamos, la relación entre la teoría y la experiencia y la observación. De alguna manera recurren a los hechos no como origen del conocimiento, sino para falsar determinadas hipótesis teóricas, ¿sí? Para refutar determinadas teorías. Muchas gracias, Edison. Hemos revisado qué es el falsacionismo, sus concepciones, sus características, cuál es el papel que le asigna a la teoría y a la experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son entonces las limitaciones del falsacionismo? Hay, digamos, un problema del falsacionismo con respecto a la problemática de la verdad, ¿sí? Los enunciados observacionales dependen de la teoría, pero todo enunciado, digamos así, observacional es falible. Esto es uno de los grandes inconvenientes que sostiene o que está ligado al falsacionismo, porque puede ser que un enunciado universal que constituye una teoría choque con algún enunciado observacional. Y más bien sea el enunciado observacional el que esté equivocado y no la teoría. Porque los enunciados observacionales también dependen de una determinadas condiciones, no solamente sociales, históricas, culturales, sino también, digamos así, ligadas a la subjetividad por un lado y también a las condiciones y a la situación de los sentidos que están observando una determinada realidad. ¿Sí? Ya que dos observadores no observan de la misma manera un hecho, eso puede ser un problema al rato de poder falsar una teoría, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues no se puede pues, establecer de alguna manera la verdad o la probabilidad de la verdad de una determinada enunciado observacional. Entonces, esta situación provee o confiere a las teorías el carácter de ser un conocimiento muy, muy provisional. Y ahí es donde puede estar uno de los elementos, digamos, complicados de la teoría falsacionista. Entonces, no se puede, de alguna manera, falsar de manera concluyente una teoría, porque no se puede determinar que la responsable de una predicción errónea sea alguna parte de la comprobación y no de la teoría. Entonces puede ser que los procesos de prueba, los procesos de, digamos, experimentación que lleven a falsar una teoría sean realmente seguros. Entonces, puede ser que eso falle y de esas fallas no puede deducirse de alguna manera la falsabilidad de una teoría. Y obviamente, pues como la verdad o las verdades son atributos de las teorías y no de la realidad, el hecho de que un enunciado observacional falsee una teoría no sustenta de manera sólida, ¿no es cierto?, el hecho de que esa teoría pueda ser desechada, porque hay enunciados observacionales que pueden ser contrarios a otros enunciados observacionales que estén ligados o llevados a falsar la teoría. El problema también, digamos aquí, ligado a este problema de la verdad, se podría decir que una teoría como la teoría de la relatividad ha falsado la teoría de Newton, pero no es así. La teoría de Newton sigue siendo verdadera, pero limitada, porque la teoría de Newton no explica la totalidad del universo, sino aspectos de ese universo. Y lo mismo podríamos decir en relación a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.
No es que la mecánica cuántica falsea la teoría de la relatividad, sino que tratan aspectos distintos y diferentes del universo. Entonces, se podrían rechazar enunciados observacionales y conservar la teoría que se pretendía refutar. Y otro aspecto de las limitaciones del falsacionismo es ya relacionado con las llamadas ciencias sociales. Digamos, en los aspectos o en las perspectivas de las ciencias sociales, si estas teorías de las ciencias sociales digamos, se refieren o son sometidas a criterios de falsabilidad, no resisten, porque digamos los fenómenos, los procesos, las situaciones sociales, por ejemplo, en las cuestiones históricas, como que no hay posibilidades de encontrar enunciados observacionales u hechos que puedan de alguna manera refutar las teorías. Entonces, el falsacionismo puede ser muy débil dentro del campo de las ciencias sociales. Y de hecho, Popper mismo ha planteado que las teorías, por ejemplo, de Freud o de Marx no resisten las cuestiones de la falsabilidad y por lo tanto no podrían ser consideradas ciencias. Entonces, es problemático el criterio de la falsabilidad en el campo de las ciencias sociales. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.